A todos, bienvenidos a esta nueva sesión de actualización docente. Hoy nos acompaña la doctora Mariana Hurtado y la doctora Margarita Morán, y vamos a iniciar, en este caso, con la doctora Mariana Hurtado. Ella es de un doctorado de la Universidad de Rosario, en Argentina, y nos va a presentar hoy unos resultados de su tesis de doctorado. Actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de São Paulo, en Brasil, en el grupo del departamento de microbiología, y está dirigida en Medellín porque está haciendo un trabajo colaborativo con el grupo de biología celular y molecular, el doctor Juan Guillermo Montiel y el Valle Hernández, trabajando en algo sobre paracoccidoides, pero él nos va a acompañar hablando sobre la regulación de las expresiones de desaturadas en Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium celular. Ahora, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y les voy a contar un poco algunas de las cosas que hice durante mi tesis de doctorado. El género Mycobacterium comprende organismos que son aerobios estrictos, inmóviles, que tienen una morfología variable, no formadores de esporas, con elevado contenido de guanina citosina en su genoma, y tienen una estructura de pared celular de tipo gram negativa con un elevado porcentaje de lípidos, aproximadamente un 70% del peso seco de la célula está constituido por lípidos, y eso les da la característica de ácido alcohol resistencia. Este género comprende especies que pueden ser patógenas, oportunistas y también presenta especies que son saprofágas. La pared celular de las micobacterias es una estructura química muy compleja que está constituida por dos partes bien definidas: la membrana plasmática y la membrana externa. La membrana plasmática no difiere sustancialmente de las membranas plasmáticas de otras bacterias. Los ácidos grasos mayoritarios de estas membranas son ácido oleico, ácido palmitoleico y ácido tuberculosteárico. Por su parte, la membrana externa está formada químicamente por tres elementos constitutivos que se encuentran unidos covalentemente, que son una capa de arabinogalactano, de peptidoglicano, una capa de arabinogalactano y por último una capa de ácidos glicólicos. Los ácidos glicólicos son los ácidos grasos más largos que se encuentran en la naturaleza y químicamente son alfa, alquil, beta hidroxiácidos grasos, que pueden llegar a tener hasta más de 90 átomos de carbono. Estos ácidos grasos se encuentran mayormente esterificados al arabinogalactano, pero también pueden encontrarse libres o formando ésteres de trealosa o glicerol. Además, se encuentran lípidos denominados no extraíbles, que son aquellos que no se encuentran unidos covalentemente en la estructura de la pared celular y que comprenden lipoaraminomannanos, fosfatidilinoacetolmanóseos, entre otros. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los lípidos en la fisiología celular? No solamente son componentes estructurales de todas las células, sino que permiten una compartimentalización de la misma para darle una identidad como tal. Y constituyen fuentes de reserva de carbono y energía, además de participar en procesos de señalización celular. Y una cosa muy importante es que permiten un proceso de adaptación ante cambios ambientales, como pueden ser variaciones en la temperatura, en el pH, la presión de oxígeno, inclusive la composición lipídica del medio. Estas adaptaciones se logran mediante modificaciones en las cadenas aciladas a través de la variación en su longitud, en la proporción de saturaciones y de ramificaciones. La biosíntesis de ácidos grasos es el primer paso en la biosíntesis de todos los demás lípidos constituyentes de las células. Entonces es un proceso muy importante y muy regulado. Es llevado a cabo por sistemas denominados sintetasas de ácidos grasos, FAS, de su sigla en inglés, Fatty Acid Synthetase. Y tenemos dos tipos de sintetasas, FAS1 y FAS2. Los sistemas FAS1 son propios de células eucariotas y también están presentes en actinomicentes productores de ácidos glicólicos. Su característica es que son una proteína multifuncional que tiene todos los dominios catalíticos necesarios para la biosíntesis de los ácidos grasos. Por su parte, los sistemas FAS2 son propios de procariotas y de organelas como mitocondrias y cloroplastos de células eucariotas. Además, se encuentran presentes en parásitos y son enzimas disociadas, codificadas por genes individuales y que en general son capaces de producir ácidos grasos de novo, excepto en el caso de micobacterias. No voy a ahondar mucho en el ciclo de síntesis de los ácidos grasos porque sería tedioso, pero básicamente consiste en adiciones cíclicas y sucesivas de unidades de 2 átomos de carbono provenientes del malonil siempre,
que van a sufrir una serie de reducción, deshidratación y una nueva reducción, y van a volver a entrar al ciclo para ser elongados por adición de una nueva medida de 2 átomos. En el género Mycobacterium y los actinomycetes en general, no solo poseen el sistema Fas2, sino que también poseen el sistema Fas1. Fas1 es un sistema que tiene un comportamiento bimodal porque, por un lado, va a producir ácidos grasos de cadena media corta que van a formar parte de los fosfolípidos de membrana plasmática. Y por otro lado, va a ser el encargado de producir los precursores que van a ser luego elongados por el sistema Fas2. Fas2 entonces va a formar la cadena principal del ácido micólico, que se denomina ácido hidromicólico, y entonces Fas1 va a originar la cadena alfa o la ramificación en alfa. Estas dos componentes van a ser luego condensados por la enzima condensante PKS13 y van a sufrir una reducción final para dar el ácido micólico maduro que va a ir a parar a los distintos destinos celulares según sea su necesidad. Ahora bien, los sistemas que mencioné anteriormente, Fas1 y Fas2, tienen la característica de originar cadenas lineales de ácidos grasos, sin modificaciones estructurales, es decir, sin ciclopropanaciones, sin insaturaciones. Entonces, el proceso de introducción de un doble enlace en la cadena del ácido graso puede ser llevado a cabo por dos vías principales, una vía anaeróbica, clásicamente representada por las enzimas FAB-A y FAB-B de Escherichia coli, y una vía aeróbica llevada a cabo por enzimas denominadas desaturasas. El sistema clásico de Escherichia coli comienza con un intermediario de 10 átomos de carbono, que viene del ciclo de síntesis que les mostré anteriormente. Cuando ese intermediario de 10 átomos de carbono es reconocido por la enzima FAB-A, esta enzima tiene la capacidad de ser deshidratasa e isomerasa, entonces va a producir va a introducir el doble enlace en la posición delta 9 y por otro lado va a isomerizar el enlace de manera que quede un doble enlace cis. Los ácidos grasos en la naturaleza en su mayoría son de conformación cis. Y entonces, una vez que se haya introducido este doble enlace, la enzima FAB-B va a ser la encargada de elongar este intermediario y va a proseguir entonces el ciclo de incorporación de 2 unidades de átomos de carbono hasta lograr la longitud final. Por otro lado, la vía aeróbica consiste en una reacción de desaturación que es llevada a cabo por desaturasas, como les mencioné antes, y las desaturasas necesitan, lo que hacen es reclutar y activar el oxígeno molecular para poder introducir un doble enlace a la cadena asilada. Entonces, ¿de dónde obtienen estos electrones? De un donador de electrones que puede ser NAD o NAD-fosfato. Pero a su vez es necesaria la existencia de una proteína que se denomina oxidorreductasa, que va a ser una flavoproteína encargada de transportar estos electrones hacia el transportador de electrones, que puede ser una citocromo B5-reductasa o bien una ferredoxina oxidorreductasa. Este transportador de electrones va a entregar los electrones de O1 por vez a la desaturasa, quien va a introducir entonces la insaturación en el ácido graso. ¿Cuál es el motivo por el cual se introducen insaturaciones en los ácidos grasos? Todas las membranas biológicas necesitan tener una fluidez adecuada para que todas las funciones biológicas de la célula puedan ser desarrolladas. Y ante ciertas variaciones ambientales es necesario aumentar esa fluidez de membrana. Uno de los mecanismos por los cuales se aumenta la fluidez de membrana es por la introducción de dobles enlaces. La introducción de doble enlace genera una torsión en la cadena, lo cual genera un desorden molecular. Un desorden molecular implica que las membranas se van a encontrar más fluidas en esas condiciones. Entonces es un proceso de adaptación fundamentalmente ante cambios de temperatura. Las desaturasas se clasifican de diferentes maneras. Evolutivamente han evolucionado a partir de dos linajes y tenemos desaturasas de tipo solubles que se denominan acil-acepe porque introducen dobles enlaces en cadenas aciladas que se encuentran esterificadas a la proteína transportadora de acilos o ACP. Estas proteínas tienen un centro dihierro noemínico que constituye el sitio catalítico donde se va a realizar el proceso de desaturación. Y por otro lado tenemos desaturasas de membrana que pueden ser acil-CoA o acil-líquido desaturasas según sea el soporte de la cadena asilada donde se va a introducir el doble enlace. Se conoce comparativamente mucho menos de las desaturasas de membrana justamente por ser proteínas de membrana, pero una de las características principales es la presencia de tres cajas de histidina que se denominan, son histidinas ubicadas por una secuencia determinada y en posiciones
siempre mirando la cara citoplasmática cercana a las regiones transmembrana. Y lo que se sabe es que esas histidinas son esenciales para la catálisis. Estarían formando parte del sitio activo. Entonces, en micobacterias no han sido muchos los estudios que se han realizado relativos a desaturasas y han sido más de orden bioquímico y de caracterizar los sistemas en cuanto a los componentes que forman parte del mismo. Los estudios que se han hecho hasta el momento son el Mycobacterium flake, donde se describe una desaturasa membrana y algunos de los componentes del sistema. En Mycobacterium smegmatis se describe una desaturasa soluble de cadenas largas, de 22 a 24 átomos de carbono. Y en Mycobacterium tuberculosis recientemente se describió la desaturasa beta-3, co-inventario de la cual se codifica una oxidobutasa que formaría parte entonces también de los elementos constituyentes de este sistema. Entonces, nuestros objetivos fueron, por un lado, analizar el efecto de la temperatura sobre la composición lipídica de Mycobacterium smegmatis, estudiar las vías de síntesis de ácidos grasos insaturados en Mycobacterium smegmatis y tuberculosis, y por otro lado, evaluar el efecto de la droga antituberculosis oxil sobre la fisiología de Mycobacterium smegmatis. Para evaluar entonces el efecto de la temperatura sobre la fisiología de Mycobacterium smegmatis, realizamos curvas de crecimiento medio líquido a diferentes temperaturas y observamos que a medida que aumenta la temperatura, la velocidad de crecimiento también aumenta. Entonces, el tiempo de duplicación de 25 grados fue de 8 horas, de 5 horas para 30 grados y de 3 horas a 37 y 42 grados. Entonces, decidimos analizar qué es lo que acontecía con la síntesis de los ácidos grasos de este microorganismo. Entonces, analizamos por un lado, y utilizamos dos enfoques. Analizamos la síntesis de ácidos grasos de novo a partir de la incorporación de un precursor radiactivo ácido acético. Y en esta figura lo que se ve son TLC, cromatografía en capa delgada, que nos permite visualizar tanto los ácidos grasos de cadena media corta de membrana plasmática como los ácidos glicólicos de la membrana externa. En estas cromatografías lo que se hace es realizar dos corridas. Una corrida, en la primera dimensión de la corrida, los ácidos grasos se separan en función de su polaridad de acuerdo al sistema de solvente que se utilice. Por otro lado, en la segunda corrida, las placas se impregnan con nitrato de plata y lo que hace el ion plata es unirse a los dobles enlaces y retrasar la corrida de los mismos. De esta manera se logra una mayor definición y una separación más bonita de alguna manera, ¿sí? Y podemos ver bien resueltas todas las subfamilias de ácidos glicólicos. Entonces, lo que se observa aquí en la parte superior derecha son los ácidos grasos de cadena media corta que forman parte de la membrana plasmática, ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Y si observamos la intensidad de la mancha, vemos que la proporción de ácidos grasos saturados aumenta a medida que lo hace la temperatura. Y en contraposición, la proporción de ácidos grasos insaturados aumenta a medida que disminuye la temperatura. ¿Esto qué significa? Que está existiendo un mecanismo de adaptación que permite introducir dobles enlaces en los ácidos grasos y por lo tanto mantener las membranas más fluidas, ¿sí? Estas otras manchas que se ven acá corresponden a las subfamilias de ácidos glicólicos. Cada tipo de especie de micobacteria tiene subfamilias características. Mycobacterium smegmatis tiene tres subfamilias. La subfamilia alfa, esta mayoritaria acá, la subfamilia alfa prima, esta manchita pequeña acá, y la subfamilia epoximicólicos. Entonces, ellos también se modifican en función de las modificaciones de temperatura. La familia de los alfa-micólicos aumenta a menor temperatura, por en cuanto los alfa-prima se modifican de la manera inversa, aumentando a mayor temperatura, y los epoxi también aumentan a menor temperatura. Determinamos también por ensayos de Maldiese la longitud de cadena de estos ácidos glicólicos y vimos que de la misma manera que acontece con los ácidos grasos de cadena más corta, los ácidos glicólicos aumentan su longitud de cadena a mayor temperatura, excepto para la subfamilia alfa prima. Pero lo que pasa con los alfa prima es que aumentan mucho la cantidad de dobles insaturaciones y otras modificaciones de la cadena principal de la ácido glicólico, que no voy a entrar en detalle ahora. Entonces, el siguiente enfoque fue analizar la composición total de ácidos grasos de membrana plasmática. Entonces, lo que hicimos fue el mismo tipo de ensayo que en el caso anterior, que hicimos los cultivos de diferentes temperaturas, hicimos una extracción lipídica y analizamos mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa cuál era la composición lipídica de esos ácidos grasos de membrana plasmática. En términos generales, analizando las proporciones de ácidos grasos saturados e insaturados, corroboramos lo que vimos en las cromatografías
que a mayor temperatura aumenta la proporción de ácidos grasos saturados y que a menor temperatura lo hace la proporción de ácidos grasos insaturados. Si vemos la proporción de ácidos grasos insaturados es de un 43% a 25 grados contra un 16% a 42 grados. Entonces, este gráfico es un poco más de barras, simplemente porque describe todos los ácidos grasos, todos los diferentes ácidos grasos que tiene Mycobacterium pneumatis en su membrana. Tiene 3 isómeros diferentes del ácido graso insaturado de 16 carbonos, el de 16 carbonos ácido palmítico, ácido palmitoleico, ácido esteárico y ácido oleico. Este ácido se llama tuberculosteárico y surge de la metilación de este doble enlace del ácido oleico. Entonces, lo que observamos en esta gráfica, a grandes rasgos, es que se sigue manteniendo esta regulación por temperatura que nosotros vimos anteriormente, pero entonces una cosa interesante es que si analizamos, por ejemplo, el ácido graso de 18 carbonos en sus isómeros saturado e insaturado, o sea, esteárico y oleico, lo que vemos es que a menor temperatura aumenta el isómero insaturado comparado con la mayor temperatura ensayada. Y por lo contrario, su isómero saturado aumenta a mayor temperatura y disminuye a menor temperatura. Esto nos indica que este cambio en la proporción saturado-insaturado está indicando, por un lado, que existe un mecanismo regulatorio en función de la temperatura, y por otro lado, que los ácidos grasos insaturados podrían provenir entonces a partir de sus precursores saturados, ¿sí? Que sería indicativo de un mecanismo desaturante. Entonces, comenzamos a analizar el genoma de Mycobacterium pneumatis y a compararlo con el genoma de Mycobacterium tuberculosis, que es su primo hermano más cercano, del cual tenemos descripción de un sistema desaturante. Entonces, lo que encontramos fueron 4 marcos de lectura abierta con homología elevada para el gen de SA3 de Mycobacterium tuberculosis. Y lo interesante fue que en todos los casos encontramos las 3 cascabitidina características de las desaturaciones de membrana, que estaría formando parte del citoactivo para la catálisis. Además, si analizamos la conformación genómica, digamos, la ubicación de los genes, en todos los casos, excepto para el gen MSMEC1211, se codifica corriente arriba de cada desaturasa una putativa oxidorreductasa, que estaría formando parte entonces del sistema de la desaturasa para poder llevar a cabo la reacción. Inclusive en este gen MSMEC1743 encontramos una proteína que pertenecería a la familia de los reguladores TET-R y que podría estar involucrada en el proceso de regulación. Inclusive este transcripto aquí tiene bastante homología con un sistema desaturante presente en Pseudomonas aeruginosa. Y ahondando un poco más en la estructura de estas proteínas, la proteína codificada por el gen MSM1886 y por el gen MSM1211 serían proteínas solubles, en tanto que desde I1743 y I1835 serían proteínas de membrana con 4 y un segmento transmembrana respectivamente. Entonces, de nuestro análisis in silico nos preguntamos qué pasaría si existiría una regulación transcripcional de la síntesis de ácidos grasos, porque es un mecanismo muy distribuido en la naturaleza, la regulación a nivel transcripcional de la síntesis de lípidos. Entonces, realizamos fusiones transcripcionales de las regiones promotoras de todas las desaturasas y sus posibles oxidorreductasas al gen de la beta-galactosidasa y realizamos entonces curvas para determinar el ensayo de beta-galactosidasa a distinta temperatura para determinar si existía una regulación transcripcional. Y no encontramos esa regulación transcripcional, esperábamos ver una actividad transcripcional mayor a menor temperatura, lo cual sería lo esperado. Porque a menor temperatura necesitaríamos mayor actividad de la desaturasa para que se introduzcan más dobles enlaces y por lo tanto más desorden molecular y por lo tanto mayor fluidez, ¿cierto? Sin embargo, no encontramos este mecanismo, lo cual no descarta que existe un mecanismo regulatorio y es claro por lo que nosotros vimos en la composición lipídica, y esos mecanismos regulatorios pueden estar en otros niveles, un nivel post-transcripcional, hablando entonces de la estabilidad de la vida media de los mensajeros, de los transcriptos de estos genes, o a nivel post-traduccional en cuanto a la actividad de la proteína en sí. Por otro lado, determinamos si existía una regulación en presencia de un ácido graso insaturado, es decir, que si yo le agrego un ácido graso insaturado al medio de cultivo,
la bacteria no necesita sintetizarlo si ella es capaz de utilizarlo. Y entonces lo que vimos que la tendencia en general es una reducción en la actividad transcripcional en presencia de un ácido graso insaturado, que solo fue estadísticamente representativa para el promotor de la desaturasa 12-11. Si ustedes observan acá, estarían faltando algunos promotores de los que yo mostré, de los genes que yo mostré antes. Y serían los promotores de la desaturasa 6835 y su respectivo oxoproductasa y de la desaturasa 1743. Esto puede implicar simplemente que en esta zona no haya una región promotora o bien que esos genes no sean activos. En este caso, podemos tener un promotor, de hecho aquí hay un promotor activo que lo vemos en los dos ensayos, que podría ser el que está regulando todo el sistema. Nosotros determinamos que para el caso de 1885-86 ellos se transcriben como un operón. Es decir, tenemos transcripto a partir de 1886 y un transcripto mayor que corresponde al tamaño de 1885 más 1886. Y es una característica muy común de estos sistemas de desaturasa y oxoproductasa. Entonces serían explicaciones posibles. O bien una explicación posible es que los promotores de las micobacterias a veces se encuentran muy corriente arriba del inicio de la transcripción de los genes. Entonces puede que la región que nosotros utilizamos para las funciones transcripcionales no haya sido lo suficientemente larga. Entonces, habiendo visto que existe un mecanismo de regulación y que no es a nivel transcripcional, decidimos intentar deletar todas estas desaturasas. Y comenzamos por la más homóloga con DESA3 de Mycobacterium tuberculosis, que fue DES 1886. Entonces, realizamos la deleción mediante un sistema que se denomina recombinering, que utiliza un sistema de proteínas fágicas, que ayuda entonces a que se realice la deleción. Porque las micobacterias no son fáciles de trabajar a nivel genético para nada, no se dejan de lesionar ningún gen. Y entonces, una vez obtenida esa mutante, realizamos una caracterización funcional de la misma mediante análisis de crecimiento medio líquido y medio sólido, análisis del perfil lipídico y por último, evaluamos el efecto de la droga isoxígena. Entonces, cuando analizamos el crecimiento medio líquido, a la izquierda tenemos el crecimiento a 25 grados y a la derecha 37. La curva verde corresponde a la cepa mutante, la curva roja corresponde a la cepa wild type y lo mismo que la curva negra suplementada con ácido oleico. Aquí ustedes van a ver ADS o ADS. ADS es un suplemento que se le adiciona al medio de cultivo de las micobacterias que tiene albúmina, dextrosa y cloruro de sodio. Y cuando se le agrega el ácido graso insaturado, bueno, se va a llamar OADS o PADS en la próxima figura. Esto es importante, el ácido graso no se puede poner solo en el medio de cultivo porque tiene un efecto de toxicidad. Entonces la albúmina lo que hace es retener el ácido graso y lo libera gradualmente para la utilización del microorganismo. Entonces, lo que observamos es que nuestra cepa mutante tiene un severo efecto de crecimiento en medio líquido con una fase lag que se prolonga hasta las 24 horas, en el caso a 37 grados, pero que va hasta las 70 horas a 25 grados. Ahora, ¿qué acontece cuando nosotros complementamos esa cepa mutante con una copia en trans del gen? Ella recupera la capacidad de crecimiento de la cepa salvaje. Estas son las curvas azul y rosa. Por otra parte, si suplementamos el medio de cultivo con un ácido graso insaturado, el crecimiento se restaura casi completamente a los niveles de la cepa salvaje. A 25 grados el efecto es un poco más drástico. Quiere decir, esto sugiere ya fuertemente que si este gen es importante para el crecimiento a 25 grados y que nosotros vemos una regulación de la síntesis de ácidos grasos a esa temperatura, entonces ya está dando una sugerencia de que podría estar involucrado en la modalidad de síntesis. Realizamos los ensayos también con ácido palmitoleico y vimos más o menos el mismo resultado, solo que la complementación del crecimiento es mejor con ácido oleico que con ácido palmitoleico. Cuando analizamos el crecimiento del medio sólido, a la izquierda tenemos las fotos de las cepas crecidas sin agregado de ácido graso insaturado y a la derecha con ácido graso insaturado, ácido oleico. Si vemos, la morfología se encuentra altamente afectada, las colonias son mucho más pequeñas y la morfología mucho menos rugosa de lo habitual. Cuando se le agrega un ácido graso insaturado en medio, la colonia recupera un poco el tamaño, pero no así la morfología. Y en micobacterias, en general, cuando se ve una alteración morfológica, enseguida uno piensa en alteración en la composición de glicolípidos, es decir, de aquellos
de aquellos lípidos que no se encuentran unidos covalentemente. Entonces, realizamos por un lado una cromatografía en capa delgada de los ácidos micólicos, de los ácidos grasos totales, micólicos y ácidos grasos de membrana. Esta es la misma cromatografía con el precursor radiactivo para ver síntesis de nuevo, solo que corrida en una sola dimensión. Y por otro lado, una TLC de glicolípidos que se hace una extracción de lípidos totales por otra metodología y se representan aquí las manchitas de los glicolípidos. Entonces, no vimos alteraciones muy significativas, pero esta es una técnica más de orden cualitativo que cuantitativo. Entonces, sería interesante determinar, por ejemplo, otra técnica de Mann, si la composición se encuentra afectada, porque se sabe que los glicolípidos tienen en su estructura ácidos grasos insaturados. Entonces, es probable que tengamos alteraciones que no podemos detectar por una TLC. Pensando en rasgos generales en los ácidos grasos saturados y insaturados, lo que vemos es lo siguiente. A 25 grados, la barra blanca corresponde a la cepa salvaje, la barra negra corresponde a la cepa mutante y la barra roja a la cepa complementar. Lo que vemos a 25 grados es que se acumulan muchos ácidos grasos insaturados y se reduce mucho la síntesis de ácidos grasos insaturados. A 37 grados, el efecto es el mismo, la barra negra corresponde a la cepa mutante, pero no es tan evidente como a 25 grados. Entonces, una cosa interesante que uno puede analizar de esta figura es que en la cepa salvaje lo que vemos es esta regulación de temperatura, ¿sí? de la composición de ácidos grasos en función de la temperatura. Sin embargo, esa regulación se pierde en la cepa mutante. Y si analizamos en particular los ácidos grasos que fueron más afectados, encontramos que los ácidos grasos de 16 carbonos y de 18 carbonos fueron los que más se vieron afectados en su composición. Entonces yo simplemente los separé en los gráficos para que sean un poco más, no se vean tantas barras juntas. Entonces la barra negra corresponde al isómero saturado, el ácido palmítico, y las barras de colores corresponden a los 3 isómeros insaturados. Si vemos, este juego de barras corresponde a la cepa salvaje a 25 grados, y si lo comparamos con la cepa mutante, prácticamente desaparecen los 3 isómeros saturados con reducciones de hasta casi un 100%. Tanto a 25 como a 37 grados, sino que a 37 grados el efecto es un poco menor, fundamentalmente para el caso del isómero delta 7. ¿Sí? Se reduce menos a mayor temperatura. Esto indica que existe un mecanismo de regulación presente aún en ausencia de este gen 1886. Entonces, que tal vez este isómero podría estar siendo sintetizado por alguien más que no sea de 1886. Cuando analizamos los ácidos grasos de 18 átomos de carbono, el insaturado esteárico y el insaturado oleico, vemos el mismo efecto. La reducción es un 65% a 25 grados, la barra roja corresponde al ácido oleico, y a 37 grados la reducción es de un 41%. Lo interesante aquí es que, aún en ausencia, si bien la reducción es muy importante, aún en ausencia de esta proteína, existe una síntesis permanente de ácido oleico. Entonces, esto indica que hay alguien más que está haciendo ácido oleico, que puede ser alguna de las otras posibles desaturasas o inclusive alguna vía anaeróbica que pueda estar presente. Pero entonces, el análisis de las otras desaturasas fue difícil desde el punto que no pudimos obtener las mutantes lesionales, y entonces abordamos un enfoque de sobreexpresión mediante el cual no vimos diferencias en las proporciones de lípidos, y entonces abordamos otro enfoque de silenciamiento génico, y los resultados que vimos fueron que el silenciamiento de todo el resto de las desaturasas produce una alteración en la proporción de lípidos, pero como que eran resultados preliminares y en realidad es necesario tener las mutantes para tener resultados más claros. Entonces, decidimos analizar el efecto de la droga antituberculosa Isorcil. Isorcil es una droga antituberculosa que se dejó de usar básicamente por su elevada toxicidad. Y la CIL para Mycobacterium tuberculosis va de 0,5 a 1 microgramos por mililitro. Para Mycobacterium kansasi, que es un oportunista, 2,5 microgramos. Y sin embargo, Mycobacterium smegmatis es considerado resistente a la droga porque la CIL supera los 200 microgramos por mililitro. En Mycobacterium tuberculosis está reportado que inhibe la síntesis de ácidos grasos y que el blanco de acción sería de esa 3.
Esto en realidad no es tan así, nosotros lo probamos en el laboratorio, que el blanco no es de esa presa, pero bueno, lo que está publicado. Y por otro lado, inhibiría la síntesis de ácidos micólicos, y el Mycobacterium kansas solo inhibe la síntesis de ácidos micólicos. Entonces nosotros nos preguntamos si nuestra cepa mutante tendría alguna actividad esta droga. Y entonces realizamos ensayos de zinc en placa, y lo que vimos es que la primera serie de fotos son en medios sin suplemento de ácidos grasos insaturados, y las otras dos con ácido oleico y ácido palmitoleico, o sea, 18 carbonos y 16 carbonos. Y de arriba para abajo aumenta la concentración de la droga. Y lo que vemos es que efectivamente nuestra cepa mutante es 4 veces más sensible a la droga en ausencia de ácidos grasos insaturados. Si agregamos ácido graso insaturado al medio, la resistencia vuelve a los valores de la cepa salvaje. Y la siguiente pregunta que nos hicimos es: ¿será que nuestra cepa mutante, por tener una alteración de membrana, tiene una permeabilidad generalizada, aumentada a otras drogas? Y entonces probamos otras drogas que tienen diferentes mecanismos de acción y diferentes mecanismos: cristal violeta, rifampicina, novobiosina y tiacetasona. Y efectivamente ella es más sensible a todas las drogas que nosotros probamos, pero excepto en el caso de tiacetasona. La CIN revierte a los valores de la cepa salvaje en presencia de un ácido graso insaturado. Entonces, tiacetasona también afecta la síntesis de ácidos micólicos, y nosotros encontramos que Mycobacterium pneumatis ella reduce la síntesis de ácido esteárico, de ácido oleico y palmitoleico. Y entonces el comportamiento de esta droga junto con el isoxil es bastante interesante desde ese punto de vista. Entonces, lo que nosotros proponemos es que nuestra D1886 sería una proteína tituladora de droga. Entonces, en presencia de la proteína, la isoxil se pega a esa proteína y bloquea su actividad catalítica. Pero, sin embargo, como es un gen esencial, puede seguir creciendo la bacteria. Ahora, en ausencia de nuestra proteína D1886, él es capaz de unirse a otras desaturasas posibles o a algún otro blanco, y por eso entonces se vuelve, la cepa se vuelve mucho más sensible. Se produce una reducción de la CIN en ausencia de ácidos grasos insaturados. No sé si queremos alguna pregunta para la doctora Mariana. ¿Hay alguna otra droga que se utilice para tratamiento antituberculoso que tenga una acción sobre el líquido? Ustedes también la carne. ¿Qué están? ¿Qué tal son? Espera. De hecho, la mayoría de las drogas antituberculosas tienen una acción sobre la síntesis de micólicos, justamente porque Rifampicina es una de ellos, pero rifa y síntesis proteica. Si ves acá, en esa diapo se muestra, fíjate, sobre la inavila cepa reductasa, la INHA, que es una de las enzimas más importantes y más reguladas de la vida del FAS2. Perdón. Hola. Que la mayoría de las drogas antituberculosas que se usan, o varias de ellas, actúan sobre algunos de los puntos de la vía de síntesis de lípidos, de ácidos micólicos en este caso. Entonces tenemos las drogas INH, ETC, que inhiben a la nilovirreductasa, que es una de las proteínas más reguladas. Inclusive la casa de CASB también son inhibidas por otra droga, la verdad esas no las conozco, pero INH, que es una de las más usadas, soniacida, inhibe INH. Entonces sí, es un punto de... Generalmente uno busca, las drogas que se están diseñando siempre van dirigidas, son moléculas muy similares a estas otras que se utilizan, que buscan reducirles la toxicidad o cambiarles alguna cosa por la elevada resistencia que presentan intrínsecamente bacterias, ¿cierto? Y la elevada resistencia de drogas que ellas presentan es casualmente por la capa de lípidos que tienen. Entonces no penetran, directamente no penetran. La pregunta mía en el sentido de que como ahorita se está presentando tanta micobacteria que es multiresistente, multiresistente, si esto podría tener alguna aplicabilidad para analizar los mecanismos de resistencia que se presentan en esta micobacteria.
De hecho, en el laboratorio un compañero trabajó con resistencia a drogas y él determinó que estas enzimas son muy importantes, Cas-AB, además de INHA y estas reductasas, que son fundamentales en la biosíntesis, que sería un blanco de nuevas drogas, que estarían participando en los modos de mecanismos de acción de estas drogas. El DHA no solo inhibiría el carenoil, la reductasa, sino que también inhibiría estas otras hidratasas. Pero claro, todo lo que sea a nivel de lípidos y bacterias, si vos podés demostrar que una proteína está titulando droga, entonces sirve como blanco de acción. Habría que buscar la manera de dirigir la adhesión o ver, pero por lo menos para entender los mecanismos de acción de algunas drogas, porque muchas de las drogas que se usan no se sabe cuál es el mecanismo. María, si fue posible hacer la mutante en Esmepathic, ¿sería también posible hacer la mutante en tuberculosis? Ya la tienen. Yo intenté hacerla, pero no pude. Y la mutante de tuberculosis tiene el mismo fenotipo que mi mutante. Y en tuberculosis no hay sino DESA3 solo, sería la encargada de sintetizar ácido oleico y palmito oleico. Y la mutante no es, la deleción no es letal. Entonces eso sugiere fuertemente que existiría un mecanismo adicional de síntesis de ácido oleico, que es uno de los fundamentales y de los esenciales para la vida de la bacteria, ¿cierto? Y no sería raro pensar que existen en muchas bacterias, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa tienen la vía de síntesis anaeróbica y la vía de síntesis aeróbica, entonces se puede adaptar mucho mejor entre las bacterias. Pero la deleción es estable. Sí, claro. Tiene el mismo fenotipo que el mutante. Tiene una fase larga, y después empieza a crecer. ¿El hecho de ensayo secreto con esta mutante, por ejemplo, en la interacción macrófago, todavía no? No, porque nosotros no teníamos bioterio ni trabajamos con células ni nada. Pero sí sería súper interesante. Inclusive, una cosa que yo no conté fue que yo complementé mi mutante con DESA3 de Mycobacterium tuberculosis. Y no vi variaciones en la SIM de isoxina. Inclusive le sobreexpresé DES1886 a Mycobacterium tuberculosis, pero tampoco vi modificaciones en la SIM. Entonces es bien complejo el mecanismo. Porque puede que no sea el mismo mecanismo de acción en tuberculosis que en el Mengarris también. Pero eso fue bien interesante y esos resultados los vine a descubrir como casi el financito de Villamillán. No tuvimos tiempo de pedir hacer experimentos. Si alguien tiene más preguntas. Muchas gracias, doctora, por esta interesante conferencia. Y a continuación seguimos con la doctora María Eugenia Urán. Marta es egresada de la Escuela de Microbiología, hizo una maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Pontificia Bolivariana y acaba de terminar su doctorado en la Universidad de São Paulo, en el Departamento de Microbiología del Instituto de Ciencias Médicas de esta prestigiosa universidad. Hoy Marta nos va a hablar sobre paradoxoides fluxo y los estudios de los mecanismos de patogenicidad que corresponden a los resultados de la tesis de doctorado. Bienvenida. Gracias, Santi. Yo les voy a presentar rápidamente, porque media hora no les puedo presentar toda la tesis, los resultados de lo que fue mi tesis y cómo fueron las dificultades para llegar a ella, porque la idea original no era trabajar con paradoxidoides lutein. La idea original era trabajar con paradoxidoides brasilienses y el doctor Carlos Pérez Borda es un investigador brasileño que trabaja con un péptido que tiene mucho potencial como vacuna y no solo como vacuna para paradoxidoides brasilienses y paradoxidoides micosis, sino también en otros hongos. Entonces la idea era utilizar el modelo que nosotros hacemos en la Corporación para Investigaciones Biológicas, que era un modelo con conidias que mimetizaba muy bien una parte crónica de la enfermedad y principalmente la fibrosis, y ver cómo este péptido podría regular la fibrosis en la enfermedad. Entonces ya
todos sabemos, vamos a empezar pues como la historia de este acontecimiento. La paracoxidomicosis es causada por el hongo dimórfico, que al cual al aspirar los conidios puede generar dos formas clínicas. Una de las más notorias es la forma juvenil, con bastantes ganglios y principalmente en personas de edad baja, jóvenes o niños, y la forma crónica, que no solo puede tener acometimiento pulmonar, sino también diseminación a otros órganos. En los órganos el hongo se transforma en la levadura, que es la parte patogénica realmente del hongo, y atinge y el blanco principal son los pulmones, pues como todos sabemos puede causar diseminación a membranas mucosas, piel, nódulos, y generar otras secuelas como son fibrosis, destrucción de adrenales, estenosis traqueal, obstrucción de canales linfáticos, etc. El paracoccidioides, ahora tenemos que hablar de SPP porque ya tenemos dos especies. Se sabe que vive o principalmente se mantiene en temperaturas atmosféricas de 17 a 24 grados, en locales que son mayores a 1000 metros hasta 1500 metros más o menos, con alta precipitación anual, con abundantes fuentes hídricas, presente a plantaciones de café y tabaco, suelos arenosos o arcillosos que permitan almacenar agua. Estos datos van a ser muy importantes para los futuros resultados que vamos a obtener y que fueron necesarios durante mi tesis. Además, sabemos que el Dacicus 900 o el armadillo es uno de los reservorios en la naturaleza. Entonces, también sabemos que han sido conocidas dos especies, el Paracoccidioides brasiliensis y el Paracoccidioides lutzi, que tiene una amplia distribución desde la parte sur de América del Norte, la parte sur de México, hasta Argentina, la parte norte de Argentina, y que el Paracoccidioides lutzi ya se ha encontrado pues, como en la zona de Mato Grosso y algunos aislamientos en Ecuador. El resto de los aislamientos son de Paracoccidioides brasiliensis. La mayoría de los casos están descritos en Brasil y en Colombia, y otros casos también en Venezuela, México, Argentina, el norte de Argentina, que actualmente se están descubriendo muchos casos en esta zona. Y los datos de incidencia y prevalencia no son conocidos porque no es una enfermedad de notificación obligatoria, y en Brasil es una cosa bien interesante que no tenemos en Colombia, es denominada como una de las enfermedades negligenciadas. Nosotros no lo tenemos dentro de la lista de enfermedades negligenciadas, esperemos que en el futuro Paracoccidioides pueda ser, y las enfermedades fúngicas o por hongos puedan ser en esta lista en Colombia. Otra de las cosas importantes en la paracoccidiomicosis es reconocer que la proteína o glicoproteína de 43 kilodaltos denominada GP43 es el principal marcador, o fue el principal marcador serológico para determinar la paracoccidiomicosis, y que representaba una alta especificidad y sensibilidad en las pruebas serológicas en estos pacientes. Y de esta proteína se reconoció un péptido reconocido como P10, no es que sea 10 aminoácidos, sino que es reconocido como el péptido P10, ya vamos a decir después qué pasó, que fue descrito por el profesor Taborda, que hace parte del core de la GP43. Entonces lo que él hizo fue dividir esa glicoproteína, bueno, la proteína, porque le quitó la parte glicosídica a la proteína, y dividió esa proteína en una cantidad de péptidos, 25 péptidos en total, al azar, 15 a 15 péptidos en secuencia, y encontró que el péptido 10, que tenía 15 aminoácidos, era el péptido que mejor respondía y que generaba una respuesta protectora en la enfermedad y en los diferentes modelos. Ya hay muchos modelos, se ha trabajado con ratones depletados, se ha trabajado con diferentes ayudantes, se ha trabajado en otras enfermedades, viendo que este péptido es altamente protector por sus características inmunológicas. Además, es
es importante saber pues que para coccidioides en general empezamos en el 2006 con Maturi en el grupo de biología molecular de nuestro laboratorio de la CID. Él reconoció 3 grupos filogenéticos y posteriormente en el 2009 Teixeira y colaboradores encontraron que de este tercer grupo se dividía otro grupo que no era igual, que posteriormente se reconoció como paracoccidioides LUTZI, o lo que se denomina el PB1 light, o sea, el grupo de aislamientos que están con estas características de paracoccidioides. Ahora, para entender un poquito más de la parte inmunológica que también vamos a ver, es en la fase inicial de la infección, cuando se inhalan las conidias, más o menos entre la hora 0 hasta la primera semana vamos a tener una interacción principal con neumocitos, células del alvéolo pulmonar y endotelio pulmonar, donde va a ocurrir la transformación de conidia a levaduras. Esto ocurre aproximadamente en las primeras 96 horas hasta obtener una célula multigemante característica de una levadura de paracoccidioides. Es importante pues la expresión de marcadores o de receptores tipo TOL, de receptores tipo manosa, dictina, el aumento de expresión de moléculas de expresión y la interacción con matriz extracelular. Y también es importante otros factores hormonales que en este caso no los vamos a tratar. Estos son algunos de los factores o de los receptores que hay en la membrana con que interactúa el paracoccidioides brasiliensis, que ya han sido trabajados, han trabajado con algunos de ellos durante la tesis y el postdoctorado, y se ha visto que otros intracelulares son importantes como el MIR, que es el acoplador intracelular de estos receptores. Entonces es importante saber que paracoccidioides puede ser reconocido por estos receptores de membrana, de receptores de patógenos moleculares, y ser fagocitado, o mejorar la fagocitosis, y ser desencadenar una cascada inmunológica que puede llevar o a la cascada del interferón o a la producción de TNF, y principalmente por la activación de TNF capa beta y otros marcadores, otros promotores intracelulares para producción de citoquinas. Entonces es importante tener en cuenta que hay muchas cosas que no se conocen del hongo, que todavía hay muchas cosas de la interacción entre el hongo y el humano que no se saben, y por lo tanto es importante reconocer cuál es la diferencia entre infección y enfermedad, teniendo en cuenta también los factores de virulencia del hongo y las características del hospedero, o sea, el género, la edad o el sistema inmune, y por lo tanto es importante reconocer estos modelos animales como modelos de estudio para entender todas estas características y entender también un poquito de cómo después de adquirir la infección por la inhalación de las conidias o de los propágulos o de la inoculación de estas propágulas se genera la infección en el hospedero. Entonces, básicamente tenemos 2 modelos experimentales en el mundo que han sido trabajados por el grupo colombiano, que básicamente es la Corporación para Investigaciones Biológicas, el grupo de Micología Médica y Experimental, no hay otro grupo en Colombia que lo trabaje, y los grupos brasileños, que son varios grupos brasileños que trabajan en modelos experimentales. Entonces esos 2 grupos experimentales tienen características muy definidas. El tipo de ratón que se utiliza, sea resistente, intermediario o susceptible, y aquí están los diferentes tipos de linajes de ratones que se han utilizado, la forma del hongo con que se trabaje, sea levadura, sea fragmentos de micelio o sean conidias, el tipo de aislamiento del hongo. Entonces, el tipo de aislamiento también va a decir algo cómo se va a generar la infección. Entonces, hay aislamientos que se han reconocido como menor virulencia, como el 192, hasta aislamientos de alta virulencia, como el aislamiento PB18. Interesantemente, este aislamiento, que antes era reconocido como paracoccidioides brasiliensis y que se quedó llamando así PB01, que ahora hace parte del grupo PB1 light, o sea LUTZI, era reconocido como de menor virulencia o intermediario con relación, por ejemplo, al aislamiento colombiano, que es alto productor de conidias.
Otra de las diferencias importantes en los modelos experimentales es el tipo de inoculación de la gente, sea intratraqueal, intravenoso o intranasal. Es diferente este proceso porque por el proceso intranasal hay además un contacto con el sistema inmunológico NALT que no tienen los animales que son inoculados intratraquealmente. El tipo de inoculación también va a tener muchas interferencias. En estos intravenosos intratraqueal puede también interferir el uso de anestesia que se le suministra a los animales para generar infección. En cambio, en el intranasal se utiliza menos anestesia y es por instilación nasal de lomo. Y la forma como en los modelos han mimetizado la enfermedad humana. Entonces, la paracoccidioidomicosis aguda y subaguda se ha mimetizado principalmente en los modelos experimentales que se han trabajado en Brasil, con levaduras, y en ratones ya sea intermediarios, susceptibles o resistentes, o en ratones, en camundongos, en ratones inmunosuprimidos y principalmente con dexametasona. El modelo experimental que nosotros trabajamos mimetizaba no solo la forma aguda y subaguda, sino también de manera importante la forma crónica, y una cosa muy importante es que se mimetizaba y se producía fibrosis en estos animales. Las primeras semanas, como Ángel ya lo dijo en su tesis de maestría, encontramos en las primeras fases un aumento grande de polimorfos, un reclutamiento grande de polimorfos, seguido por un reclutamiento de macrófagos y luego de linfocitos. Este mismo modelo fue analizado por el grupo de la doctora Vera Kalich, por, ya no recuerdo el nombre de el estudiante de Vera, y mostraba lo mismo. Los polimorfos son reclutados en las primeras 48 horas y posteriormente hay un pico de eosinófilos acompañado de células gigantes en estas primeras semanas. Ya posteriormente estas células gigantes cambian en el periodo crónico, ellos solo lo acompañan hasta las 16 semanas, pero sin ver fibrosis ni granulomas. Este modelo de la doctora Vera Kalich fue reportado en ratones susceptibles y resistentes con levaduras intratraqueales del aislamiento 18. En nuestro modelo, diferente a los modelos de Brasil, se presentaba esto, que es una cosa diferente. A las 8 semanas hasta las 16 semanas se encontraba una alta formación de granulomas y se encontraban algunos granulomas y fibrosis con tipos diferentes. Fueran granulomas parenquimatosos, nodulares perivasculares o hasta pseudotumorales, dependiendo del tipo de los granulomas que se presentaban. Entonces, este es el plus del modelo inducido por conidias en ratones intermediarios con el aislamiento 6855. Entonces, la idea de mi trabajo en Brasil era hacer la transferencia tecnológica para producción de conidios, desarrollar allá el modelo de fibrosis pulmonar y aplicar la vacuna de MP10, y además mirar otros estudios con LUTZI y cómo esta vacuna podría también cubrir LUTZI en la infección y enfocarse, porque muchos de los estudios en general en LUTZI hasta el momento solo han sido desarrollados en genética, especiación y generación de nuevos antígenos. Cosa interesante porque ya se sabe que cuando se utilizan antígenos realmente de la zona endémica de LUTZI, se mejora mucho la especificidad y sensibilidad, lo que no pasaba cuando se utilizaban los antígenos que eran generados de paracoccidioides brasileños. Bueno, entonces, finalmente el objetivo de mi tesis terminó siendo una relación sobre el uso de los receptores de membrana, de reconocimiento de patrones, implicados en el reconocimiento tanto de P. brasiliensis como de P. LUTZI, y intentar reconocer o entender un modelo con paracoccidioides LUTZI que no se sabía. Entonces fue necesario generar primero el modelo de LUTZI antes de empezar a aplicar la vacuna, que es algo que todavía está pendiente. Entonces vimos mis resultados en la primera parte, que fue
la transferencia tecnológica de la producción de las conilias en Brasil y los ensayos in vitro de transformación y crecimiento de paracoxidioides. Después hicimos ensayos ex vivo sobre fagocitosis, actividad fungicida y expresión de moléculas con macrófagos y utilizamos Waltap y Knockout. Con esto hicimos colaboraciones con la doctora Vera Calich dentro del mismo laboratorio, porque trabajamos en el mismo laboratorio del Instituto de Ciencias Biomédicas. Y el último caso fue realizar el modelo experimental de paracoxidioides lúcidos. Entonces, para empezar la producción de conilias, montamos un laboratorio, hubo una reforma del laboratorio, se consiguieron equipamientos, flujos laminares, sonicadores, centrífugas, todo adaptado, incubadoras, ahora incubadoras con humedad relativa. Fueron incubadoras que tenían que tener la humedad controlada. ¿Por qué? Porque en Brasil la humedad varía mucho. Ya les voy a mostrar los gráficos. Entonces, para la selección de los aislamientos de paracoxidioides utilizamos 4 aislamientos inicialmente, que fueron el aislamiento de 18, que es típicamente trabajado por los grupos de Brasil, que es el altamente resistente, el aislamiento colombiano 6855, que se sabe que es productor de conilias y que se reconoce como intermediario, el aislamiento PB339, que es reconocido como el aislamiento del cual se producen los antígenos para diagnóstico, y el aislamiento PB01 Light o paracoxidioides lúcidos, tradicionalmente utilizado en modelos genéticos y de producción de antígenos para la paracoxidoidomicosis producida por lúcidos. Entonces empezamos a ver qué diferencias había en el crecimiento, qué era lo que estaba pasando con ellos. Entonces, en la forma de micelio, ellos no crean, disculpen porque hay muchas de las gráficas y de las presentaciones que no las terminé de traducir al español. No había diferencia en el crecimiento del micelio. El micelio crecía igual, algodonoso, en medio sintético, en medio químicamente definido. Pero había una cosa muy interesante: el sobrenadante de este micelio, en un análisis enzimático, producía diferencias grandes. El PB18 producía muchas enzimas extracelulares, el PB60855 producía similar producción de enzimas, pero no siempre era igual a los de PB18. El PB01 producía muy pocas enzimas con relación a los otros dos aislamientos, y este es el control del medio químicamente definido o sintético Morton que todos trabajamos. Cuando realizamos el mismo procedimiento con la levadura, vimos lo mismo. Los 3 aislamientos no tenían diferencia en el crecimiento, ni frontal, ni lateral, ni producción de nada en medio sintético o en saburón. Y cuando hicimos el análisis de las enzimas, encontramos lo mismo, siendo aquí PB18 en levadura alto productor de enzima, a diferencia de los otros 2 aislamientos. Estos análisis, hay muchos de los análisis que se hicieron en mi tesis que fueron quedando en el camino y que han sido después tesis para otros estudiantes o trabajos nuevos en el grupo de investigación. Cuando vimos la expresión de proteínas en los geles de SDPI con los sobrenadantes que habíamos hecho la expresión de enzimas, encontramos que realmente habían diferencias, que en el aislamiento PB339, que es el productor de antígenos para diagnóstico, aquí está la GP43, que en nuestro aislamiento 6855 hay mucho menos, pero que sin embargo más o menos a este nivel está la proteína de 27 kilodaltons y una proteína que también nosotros trabajamos que es de 67 y 78 kilodaltons, que en la cepa del PB18 está la de 43 kilodaltons y también está esta de 66. Y en paracoxidioides lúcidos está importantemente una proteína que es reconocida como de 60, 58, 60 kilodaltons y una de 66, 68, más o menos a este nivel, que ha sido una molécula importante ahora en el diagnóstico y que parece ser una proteína interesante o potencial vacuna.
Como en mi tesis de maestría yo había trabajado con melanina, entonces hicimos la misma cosa. Entonces dijimos, bueno, posiblemente tengan instrucción igual o diferente. Hicimos un primer análisis y posteriormente llegó una niña de maestría a nuestro laboratorio, Lucia Pérez, que empezó a trabajar con melaninas y vimos realmente que había una diferencia entre los inductores de dopa de epinefrina en las diferentes cepas. La cepa de PB6855 colombiana produce muchísima más melanina cuando comparada con Peluzzi o PB18. Entonces PB18 puede que produzca menos melanina, pero produce más GP43 y muchas otras más proteínas y enzimas extracelulares, a diferencia de Peluzzi o de 6855. Entonces son temas pues de tesis de los estudiantes que quedaron en el laboratorio. Y produjimos los conidios de Peluzzi, del PB01, comparados con los conidios de PB18 en el mismo sistema que nosotros hemos trabajado en el laboratorio, con medio de agar-agua y de estrozasales. Producimos estos conidios y vimos que los conidios no tenían mucha diferencia, eran conidios muy similares, esto en fotos de las cámaras de Neubauer. Veíamos que los conidios eran muy parecidos a los nuestros, la producción no era tan grande porque los medios se secaban mucho y ya vamos a ver por qué, pero estas estructuras eran un poquito mayores y siempre venían acompañadas de la fracción de micelio, posiblemente no sé si por la resequedad de los medios o qué, pero sin embargo estas conidias de Peluzzi parecían ser más grandes, análisis que todavía tienen que ser complementados en la morfología. Esto es una cosa muy importante que salió pues también de la tesis, que en teoría todos lo sabíamos, pero no había sido demostrado en el laboratorio. Para Coccidioides brasiliensis necesita humedad relativa controlada para crecer. Si no tiene una humedad que oscile entre 60 y 75% de humedad, no va a crecer ni va a despolular. Entonces ya eso se había visto en estudios epidemiológicos donde mostraban que el efecto del niño, el fenómeno del niño, y posterior a este efecto, los suelos quedaban muy llenos de agua y esta agua permitía que hubiera más proliferación de paracoccidioides en el suelo y posteriormente, a los 2 o 3 años, hubiera algo así como una endemia de paracoccidioidomicosis en las zonas endémicas en Brasil. Y eso se demostró por algunos estudios epidemiológicos del doctor Eduardo Bagani. Y nosotros también lo empezamos a ver en el laboratorio. Y correlacionamos lo que pasaba en el ambiente junto con el grupo de la universidad, del grupo metodológico, y un termohigrómetro que compramos para tener en las zonas del laboratorio donde estábamos creciendo el hongo y en las incubadoras. Entonces hay periodos, por ejemplo en Brasil, más o menos en estas épocas que empieza el invierno, que es julio, agosto, septiembre y octubre, donde la humedad relativa cae mucho. Y por ejemplo hay días, en esta última barra, esta negrita, hay días por ejemplo en octubre y noviembre, donde hay muchos días donde la humedad relativa es por debajo de 12 y 15%. Entonces, y la garoa, que es una cosa muy interesante que ellos siempre tienen en cuenta para minimizar esta falta de humedad que hay, la garoa es como una brisa constante que hay en el ambiente y que puede disminuir un poco la sequedad generada por la humedad relativa. Pero sin embargo esta garoa también cae en estos periodos. Y era una cosa muy interesante con los grupos de investigación que uno hablaba. En el último semestre del año, paracoccidioides se mueren, hay que guardarlo. Entonces, la mayoría de los grupos de investigación trabajan muy bien el primer semestre del año y el último semestre se les mueren las cepas, porque ellos no tienen incubadoras con humedad relativa controlada. Y es por esto, por la humedad relativa, por la falta de control que existe en los laboratorios, y en nuestro laboratorio acontecía exactamente lo mismo que acontecía en el ambiente. Entonces hubo que comprar esas incubadoras con humedad relativa controlada. Cuando empezamos a trabajar entonces ya con las conidias de 60855 y PB01 para mirar qué era lo que pasaba en la transformación, vimos algo similar a lo que nosotros ya veíamos aquí en Colombia, que en las 48 horas ya encontrábamos algunos que ya parecían unos blastos aquí medio redonditos, y que a las 96 horas en brasiliensis colombianos ya encontramos células multigemantes, y
Y aquí solamente algunas bolitas, algunos blastos que todavía no habían generado multigemantes. Pero lo interesante es que para coccidoides lutzi, ya después de las 168 horas proliferaba muchísimo. Entonces eran células multigemantes en ramilletes grandes y eran muchísimo las células madres de mucho mayor tamaño, que tenían unas medias aproximadamente de 2 a 9 micras comparado con las medias de las células madres de Paracoccidoides brasiliensis nuestros, que era de 1 a 4 micras. Cuando vimos la recuperación de unidades formadoras de colonia de las conidias transformadas a levaduras, encontramos que podíamos recuperar más fácil las unidades formadoras de colonia en lutzi. Y que en el primer contagio, todos ya sabemos que cuando sembramos las unidades formadoras de colonia las tenemos que dejar 4 semanas y las vamos a contar semana a semana. En la primera semana ya contábamos el 90% de las colonias que se iban a recuperar y muchas menos en el tercero, y en el cuarto contagio ya no había variación con relación al tercer recuento. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando teníamos nuestra cepa, ella crecía mucho más despacio, y en el primer recuento y en el segundo, solo hasta el segundo, obteníamos la totalidad de las colonias. Entonces, Paracoccidioides lutzi está creciendo muchísimo más rápido y está gemando mucho más rápido después de hacer la reversión a levadura. Y como en nuestro laboratorio se trabaja con PB01, y ya vieron ustedes en los análisis filogenéticos, el PB01, la P10 y el AGP43 está mutada. En el PB01 está mutada en 4 aminoácidos que no son aminoácidos complementarios, entonces la morfología de la proteína no va a ser igual y este core de reconocimiento no va a ser igual. Entonces, ¿qué pasaba si nosotros le suplementábamos P10, el péptido que se usa como vacuna, se lo suplementábamos a esas conidias y a esas levaduras para que crecieran? Entonces, en Paracoccidioides brasiliensis encontramos que a mayor adición del P10, hasta 2 microgramos, disminuíamos las unidades formadoras de colonia, o sea, el P10 inhibía el crecimiento del Paracoccidioides brasiliensis. Pero si adicionábamos P10, el P10 aumentaba el crecimiento de Paracoccidioides lutzi. Entonces parece ser que el P10 puede regular de alguna manera el crecimiento o el quorum sensing de las levaduras. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mutación en la parte del core de la secuencia en Paracoccidioides lutzi. Entonces, si se lo adicionamos, lo que generábamos era un incremento de las unidades formadoras de colonia en Paracoccidioides lutzi. Entonces, como conclusiones pues, de esta primera parte, entonces vimos algunas diferencias fenotípicas de las diferentes cepas, como la capacidad de producción de enzimas, melanina, de los diferentes aislamientos. Se generó una nueva tesis de maestría de otra chica de laboratorio, fue establecido el sistema de producción de Paracoccidioides brasiliensis y lutzi con un control de humedad estricto que oscila más o menos entre los 60 y 75%, debido a que la humedad relativa y absoluta tiene muchísimas variaciones durante el año y que esto genera que los cultivos no produzcan la misma cantidad o que no tengan la misma morfología y la misma producción de los caninos. Que a pesar de estas dificultades fue posible obtener las conidias de las diferentes cepas que fueron determinadas en el mismo sistema que siempre hemos trabajado nosotros aquí, y que el P10 utilizado como vacuna puede ser un factor interesante en quorum sensing o en la formación de biopelículas en paracoccidioides. Entonces empezamos a mirar qué era lo que pasaba con estas conidias y con las levaduras de los diferentes aislamientos. Entonces tratamos de mimetizar un poco, como empezamos a hacer en la colaboración con la doctora Vera Calif, empezamos a trabajar básicamente con las mismas condiciones de ella, porque queríamos utilizar los mismos ratones knockout que ella utilizaba.
entonces utilizamos las mismas recomendaciones de ella, una relación de 1,25 de levaduras saconidias, aumentamos el interferón, utilizábamos FITSI para marcar levaduras saconidios porque todo esto lo veíamos por citometría, y hicimos una curva de fagocitosis para ver dónde era el mejor pico de fagocitosis y lo encontramos a 6 horas. Hacíamos quenching con azul de tripano para verificar qué era lo que estaba afuera y qué era lo que estaba adentro, y a todos los análisis de citometría los hacíamos por flujo. Entonces, en nuestro primer análisis de fagocitosis de conidias, de P. brasiliensis, de PB18, en los macrófagos de C57BL6, ahora es importante saber que todos nuestros trabajos fueron hechos, como los de la doctora Calich, en C57BL6, salvajes y knockouts. Encontramos lo mismo que Ángel encontró. Entonces, tenían un perfil de fagocitosis similar a lo que Ángel había encontrado en la tesis, y que factores como TLR4 y factores como MIT o lectina disminuían la fagocitosis, o las unidades formadoras de colonia, lo vamos a ver después, pero aquí en fagocitosis no se veía disminuido, tanto con la adición de interferón o sin interferón relacionado, pero solo en este caso el TLR4 era un factor importante para la fagocitosis, como ya había sido demostrado antes. Cuando empezamos a relacionar ahora conidias con levaduras de aislamiento 18, vimos de manera similar que el TLR4 era un importante factor para la fagocitosis de las levaduras y cuando eran activadas o no con el interferón. Entonces, este factor o este receptor de membrana es importante para la fagocitosis tanto de las conidias como de las levaduras de PB18. Ahora, cuando relacionamos ya levaduras de PB18 y de PB01, encontramos, primero, cuando hacíamos los análisis de la relación entre con o sin interferón, veíamos pues que en casi todos los grupos era necesaria la adición del interferón para generar la fagocitosis, pero cuando analizábamos ya entre los diferentes grupos, entre levadura y levadura, que era lo más importante, entre el wild type y el knockout, encontramos que el TLR2 y el TLR4, 1088 y NALPI son importantes factores para la fagocitosis y el reconocimiento, no solo de paracoxidoides brasiliensis, sino también de paracoxidoides lux. Con relación a las unidades formadoras de colonia, entonces no hubo diferencia. El interferón es necesario para el control intracelular después de que las levaduras son fagocitadas, tanto en brasiliensis como en luxi, eso que ya pues se salió para brasiliensis en la mayoría de los aislamientos, y que factores como TLR2, TLR4 y lectina son los 3 importantes marcadores o receptores de membrana para la fagocitosis y la contención intracelular. Más así, por ejemplo, el de lectina, porque este caso era revertido aquí cuando no tenía el interferón en el TLR2 y en el TLR4, en cambio con lectina, ni sin activación con interferón se controlaba la proliferación intracelular de los levaduras. Ahora, con relación a la expresión de moléculas, vimos principalmente la expresión de otras moléculas intracelulares y del MHC y el CD80 y el CD86, y no había diferencia en la producción en la expresión de estos marcadores, ni con conidias de 18, ni con levaduras de 0,1, ni con levaduras de 18. Entonces, y eso igual cuando hacíamos solamente el CD80 o el CD86 o el duplo de CD80, CD86. Sí, aquí hay una leve aumento, pero que no es estadísticamente significativo cuando se utilizan levaduras de PB18. Ahora, cuando veíamos la expresión de las moléculas de MHC y
en los ratones que eran knockout, podíamos ver que no había diferencia estadística significativa, pero sin embargo, por ejemplo, en estos ratones que eran mutantes de MID88 y que eran estimulados con interferón, tenían mucha mayor expresión del MHC. Aún no sabemos y tampoco hay estadística significativa porque esta desviación estándar es tan grande que en los 3 experimentos no permitió hacer una estadística significativa. Sin embargo, entonces tampoco había diferencia cuando teníamos los macrófagos mutantes. Lo mismo cuando encontramos en los macrófagos de los ratones mutantes, la para TLR2, TLR4 y delfina. Sin embargo, en los ratones mutantes, para los acopladores intracelulares MID88 y NALPI3, se sobreexpresaba las moléculas CD80 y CD86, posiblemente como un factor regulatorio a la deficiencia de estos 2 factores intracelulares y la producción de citoquinas regulatorias de la fase inflamatoria, y estuviera siendo compensado con los acopladores intracelulares de presentación antigénica. Entonces, como resultados, pues, como de esta fase, todavía no son los resultados. Ahora, con relación a la producción de citoquinas, hicimos la misma producción de citoquinas en los sobrenadantes como los hacía la doctora Vera Calich a las 36 horas, de conidias levaduras y la relación de levaduras con D18 y 0,1. Y este es un cuadro, muchísimas las gráficas cada grupo, y era interesante que las estadísticas significativas, por ejemplo, cuando analizábamos conidias con levaduras de PB18, había una estadística significativa muy elevada de la producción de interferón y TNF-alfa. Entonces, las conidias, cuando son fagocitadas por los macrófagos, están produciendo muchísimo más interferón y muchísimo más TNF que las mismas levaduras. Cuando analizábamos levaduras de PB01 frente a levaduras de brasiliensis, en la producción de estos dos no había diferencia en la producción de ellos, de estas 2 citoquinas, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, con relación a las levaduras de PB01, está muchísimo más aumentada y estadísticamente significativa con la adición de interferón con relación a la de PB18. Pero cuando analizábamos, por ejemplo, PB18 con conidias de PB18, esta no era detectable, el gen SCF no era detectable cuando los macrófagos fagocitaban conidias, pero cuando los macrófagos fagocitaban levaduras tenía menos producción. Pero lo interesante es ver, por ejemplo, que los macrófagos fagocitando levaduras de PB01 producen altas cantidades, por ejemplo, de gen SCF y de interleuquina 10, por ejemplo, en este caso, como regulador, por ejemplo, de la inflamación, y de MIP2 también, que va a ayudar a la fagocitosis. Y en este caso, solo se veía la producción de la fracción P40 de la interleuquina 12 cuando se había fagocitado levaduras tanto de Lutzi como de brasiliensis, pero no era detectable en la fagocitosis de los conidias. Ahora, analizando en general todos los puntos que habíamos analizado de la fagocitosis con relación a los knockout, encontramos, por ejemplo, que los knockout de TLR2, ellos tenían menor fagocitosis, tenían menor adherencia, pero tenían menor actividad fungicida. O sea, había algo intracelular que tampoco estaban activando. Tenían menor producción de MHC y de CD80, CD86, y posiblemente la deficiencia que había en estos macrófagos de los mutantes de TLR2 era una deficiencia en el reconocimiento. Diferente a lo que pasaba, por ejemplo, en los mutantes de TLR4. Los mutantes de TLR4 disminuía la fagocitosis, pero había muchas levaduras o conidias que quedaban adheridas en la membrana de esos macrófagos. Entonces tenía buena adherencia, pero no los fagocitaba. Pero tenía menor actividad fungicida porque tenía
menos levaduras, pero tenía muchas levaduras adheridas. Entonces, posiblemente las unidades formadoras de colonia que veíamos entre el TLR2 y TLR4, aunque fuera igual, este fuera menor, sea debido a estas levaduras adheridas que quedaban por fuera, que no estaban siendo fagocitadas. La producción del MHC era igual al del TLR2, también había disminución del CD80 a CD86 y posiblemente entonces la deficiencia era directamente en la fagocitosis. Con relación a los macrófagos que eran deficientes en lectina, no había diferencia ni en la fagocitosis ni en la adherencia con relación a los otros macrófagos. Era menor la actividad fungicida y era menor también la producción de moléculas de reconocimiento MHC, CD80, CD86 y posiblemente estaba basada la deficiencia en la señalización y la menor producción de interferón que fue visto con las citoquinas en estos macrófagos. Ahora, cuando analizábamos los macrófagos que tenían de lesión en los acumuladores intracelulares MID y NALPI, encontrábamos lo mismo, había menos adherencia, menos fagocitosis, menor actividad fungicida, ahora estaba disminuida o igual la capacidad de producción de MHC, pero estaba aumentada las moléculas coestimulatorias CD80, CD86 y posiblemente también en estos macrófagos había una deficiencia en el reconocimiento. Entonces, como conclusiones de esta primera parte, entonces, la fagocitosis de los conidias es estadísticamente mayor a la de las levaduras en los diferentes tipos de los macrófagos analizados. Hay estadísticas diferentes entre la fagocitosis de PB18 y PB01. No hay diferencias en ninguno de los macrófagos analizados, ni los albanes ni los knockout. Y parece ser que realmente el TLR4 es una de las principales moléculas en la fagocitosis, tanto de conidias y levaduras. En la ausencia de estos macrófagos, las levaduras quedan adheridas en el exterior de las células y hay pocas fagocitadas. Con relación a la actividad fungicida, entonces encontramos que la activación con interferón era importante para el control intracelular de las levaduras fagocitadas, tanto para los macrófagos wild-type y en relación a los macrófagos TLR2, TLR4 y lectina, eran importantes factores para la activación de estos mecanismos controladores del crecimiento intracelular de las levaduras. Y los macrófagos MID80 y NALPI presentaban menor capacidad fibrocítica, pero ellos conseguían controlar más o menos el crecimiento con relación a los otros marcadores de las levaduras con relación a los macrófagos salvajes. Cuando vimos la expresión de moléculas, encontramos que no fueron detectadas ninguna diferencia en la expresión de estos receptores, ni en TLR2, ni en TLR4, ni en lectina, ni manosa, ni sobre la expresión de CD80, CD86 en ninguno de los ratones infectados con ninguno de los propágulos. Y que fue observada una disminución de la expresión del porcentaje de la intensidad media de la fluorescencia en MHC2 y coestimuladores CD80, CD86 en los macrófagos TLR2 y lectina activados o no con interferón, infectados con 18 y 01. Entonces, teniendo esta parte, también queríamos ver también cómo era el modelo experimental, pero entonces el modelo experimental necesitamos ver si las conidias que nosotros estábamos produciendo allá estaban viables, estaban generando el mismo patrón que nosotros encontramos aquí en Medellín. Entonces verificamos el carácter infeccioso de las conidias de paracoccidioides brasilienses en el modelo experimental, analizada en los dos tiempos tardíos, que era lo que nos interesaba ver, fibrosis y granuloma, que eran 8 y 12 semanas en los linajes intermediarios VAL-C y C57BL6, como había sido reportado por nuestro grupo desde hace mucho tiempo en los diferentes estudios. Y encontramos que realmente a las 12 semanas, este corte corresponde a las 12 semanas, encontrábamos granulomas compactos, bien formados, con expresión de fibrosis en el tejido, en la matriz, en el tejido extracelular. Sin embargo, en los ratones C57BL6 encontramos esta formación de granulomas, pero no eran tan compactos, eran unos granulomas más laxos.
y era una cosa que ya se había sabido, o no había sido pues ampliamente reportado, pero ya se sabía, que entre los VAL-6 y los C57BL6, aunque los dos son reconocidos como linajes intermediarios, el C57BL6 puede tener tendencias a la resistencia. Entonces ahora queríamos hacer el modelo de conidias, pero con LUTZI. Entonces utilizamos el primer experimento que utilizamos 4×10 a la sexta conidias intranasales de LUTZI, se nos murieron por los ratones. Entonces no supimos si los ratones se nos murieron por una alta carga, qué fue lo que pasó, porque no tuvimos la oportunidad de hacer la necropsia a los ratones. Entonces después dijimos, no, entonces bajémosle la carga a los ratones y miremos qué es lo que pasa con las conidias, además de que no teníamos suficientes conidias para infectar grupos de 30 ratones para poder hacer las curvas. Entonces este grupo de conidias, vimos aquí que en estos 5 animales infectados, con 1×10 a la sexta, 6 conidias de BB01 analizadas también a 8 y a 12 semanas, encontramos patrones muy diferentes. Entonces había ratones con infiltrado inflamatorio, por ejemplo como estos 3 ratones casi con resolución que no tenían infección, y ratones crónicos que eran muy similares a los ratones de nosotros, a los ratones que tenían granulomas compactos, bien formados, con fibrosis, pero no era una infección homogénea. Entonces, o tenemos que aumentar esta dosis de conidias en los ratones para mimetizar el modelo de paracoxidoide de LUTZI, o qué era lo que estaba pasando con paracoxidoide de LUTZI, que no estaba generando, sino que era una infección muy variable en todos los animales que encontramos, y los animales controles eran todos iguales. Entonces decidimos cambiarnos para el modelo de levaduras. Entonces el modelo de levaduras lo trabajamos muy similar a lo que se trabaja en el modelo de levaduras de brasiliensis allá, igual con ratones machos de 6 semanas, de C57BL6, porque es el modelo con que vamos a seguir trabajando para las vacunas, a la misma dosis de anestesia, inoculación intratraqueal, de 1×10 a las 6 levaduras. Esta dosis es 3 veces más alta a la dosis que se utiliza de levaduras, generalmente de brasiliensis. Entonces, 1×10 a las 6 levaduras viables de paracoxidoides LUTZI 01, y se analizaron diferentes tipos de estudios, y con esto íbamos a determinar lo mismo: unidades formadas de colonia, patología, citoquinas. Pero lo interesante fue que vimos que en las unidades formadoras de colonia, siempre después de la primera semana ya no encontramos unidades formadoras de colonia, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la octava, ni en la 12ª semana encontramos unidades formadoras de colonia. Cuando repetimos esto por la segunda vez, encontramos el mismo patrón. Esto fue, el modelo fue repetido 2 veces. Entonces, siempre se encontraron unidades formadoras de colonias solo hasta la primera semana. Entonces decidimos dividir el modelo en 2: el modelo agudo y el modelo posagudo, o sea, después de la segunda semana de paracoxidoide de LUTZI. Entonces encontramos que las unidades formadoras de colonia se iban aclarando. Entonces, en estos ratones que eran los recién inoculados, que correspondía más o menos a lo que ya habíamos visto en la fagocitosis, que es más o menos de 3 a 6 horas entre la inoculación, esperar que el ratón se recupere y volverlo a amplificar y hacer todo el procedimiento, hasta la primera semana había una disminución drástica de las unidades formadoras de colonia. Entonces así nuestro modelo fue dividido en la fase aguda, que iba desde las 0 horas hasta la primera semana, y la fase tardía, que después la denominamos como fase de resolución por la ausencia de unidades formadoras de colonia, y que iba de las 4 semanas a las 12 semanas de posinfección. Aquí encontramos una cosa muy interesante que antes ya también la había mostrado en la tesis de maestría, que fue la producción de citoquinas tipo interferón, interleuquina 6 en lavado broncoalveolar a los 2 días, a las 48 horas. Esto no es ninguna novedad, ¿cierto? Pero es interesante demostrar que paracoxidoide de LUTZI está teniendo el mismo patrón en el modelo agudo. Y con relación a las citoquinas regulatorias encontrábamos que había aumento de GM-CSF, MSP1 y otras citoquinas
por ejemplo, aquí está interleuquina 8, que también estaba aumentada en el macerado de pulmón. Entonces, había una diferencia en las citoquinas que son expresadas en el lavado broncoalveolar a las citoquinas que están en los macerados. Cuando veíamos ahora los periodos ya tardíos, aquí encontramos que en estos periodos tardíos solo habían algunas citoquinas que se aumentaban. Por ejemplo, aquí está la interleuquina 23, que estaba bajo aquí, por ejemplo, a los 2 días, a los 4 días, por ejemplo, pero aquí en la primera semana ya empezaba a aumentarse la interleuquina 23. Aquí todas estas seguían disminuyendo y aquí hay un leve aumento que no es estadística significativa de la fracción 70 de la interleuquina 2-CT40, y que el resto de las citoquinas empezaban a disminuir. Entonces había una relación bien interesante de lo que veíamos, que es un aumento bien exacerbado de la inflamación de las citoquinas, y hay un control adecuado de las unidades formadoras de colonia y de la infección, y estas citoquinas regulatorias lo están haciendo y las inflamatorias van desapareciendo en este tiempo. Finalmente, vimos un perfil, hicimos un perfil general pues, como de las citoquinas en todo el modelo, y encontramos que este grupo de citoquinas, por ejemplo, interferón, TNF, GM-CSF, MIP, 1270, interleuquina 23, disminuían todas en el tiempo, hasta las 12 semanas. Y que habían otras citoquinas que disminuían a la primera semana y que posteriormente aumentaban hasta la semana 12, que era el grupo de interleuquinas inflamatorias X1-6. La 12 no la podemos incluir como inflamatoria, pero aquí está la regulatoria. Está 10, por ejemplo, regulando estas otras, y estaba el MSP1. Con relación a la patología, encontramos algo muy similar. Encontramos aquí animales que tenían una alta inflamación, mucha inflamación. Encontramos aquí bordes en todo el periodo, y encontramos incluso todas las comidas, las levaduras, perdón, en el infiltrado inflamatorio hasta la primera semana. En la cuarta, en la octava y en la 12ª semana había un leve infiltrado inflamatorio, pero no había formación de granulomas en estos animales. Entonces fue lo que denominamos pues, como fase de resolución. Y como resultados de esta última parte del trabajo, entonces encontramos un perfil agudo y un perfil de resolución que fue detectado por las unidades formadoras de colonia y por las citoquinas, y que sugerimos que esta infección de 1 por 10 a las 7 levaduras es controlada efectivamente por los animales después de la segunda semana post-infección, que las citoquinas fueron expresadas de forma órgano-dependiente y diferencialmente en el tiempo, como ya también había sido dicho en el modelo de paracoxidoides con irias, y que tiene el proceso de compartimentalización de la respuesta, de la respuesta inmune, y que había sido ya dicho para otras enfermedades como la neumocistosis. Y además, que es la primera vez en que describimos un modelo de paracoxidoides Luzzi que tiene que seguir siendo refinado por otros alumnos, y que es necesario compararse con los modelos de Prader brasiliense y relacionarse con las formas de la enfermedad. Es una cosa muy interesante porque analizando, por ejemplo, la epidemiología de paracoxidoides Luzzi en Brasil, la mayoría de los pacientes con paracoxidoides Luzzi son pacientes juveniles. Entonces es una cosa muy similar a lo que encontramos en nuestro modelo, es un modelo agudo. Y la otra cosa interesante es que pacientes que tengan alguna deficiencia, hay muchos muertos por paracoxidoides Luzzi, pero esos pacientes se mueren en la fase aguda de la infección. Entonces son pacientes que no son capaces de controlar la exacerbación de la inflamación que se está dando en esa primera fase de la infección, y que terminan muriéndose por una respuesta posiblemente inmunológica exacerbada y que no son capaces de controlar. Entonces era como la conclusión que dábamos pues, como al trabajo, relacionándola con la epidemiología de los pacientes de paracoxidoides. Y hay que agradecer pues, al profesor Carlos Taborda y a los grupos de investigación de la Universidad de São Paulo. Él tiene
un laboratorio en colaboración con el Grupo de Dermatología y el Instituto de Medicina Tropical en la Facultad de Medicina, al Bioterio Central de la Facultad de Medicina, que favoreció, permitió el uso de todos los ratones, y a los dos grupos del Instituto de Ciencias Biomédicas, al de la doctora Vera Canilla, al Departamento de Inmunología y al de Microbiología, y a las instituciones que me permitieron realizar el doctorado. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos 10 minuticos para preguntas. ¿Qué se te llama preguntar? No, María, tengo primero felicitarte del trabajo que haces. Ha sido muy bueno los aportes que han tenido muchos a los trabajos que es para COPS. Tengo varias preguntas, pero no van a entrar a tres. El aislamiento que mencionaste al inicio de la conferencia para presidente Lucy en el Ecuador, ¿fue a partir de un paciente con forma aguda? No sé, porque ese está, no sé exactamente el lugar, habría que buscar el artículo de Teixeira del 2012 y el del 2009. Son los que ellos recolectaron con el profesor Lazo en Ecuador, pero no sé qué forma de la enfermedad clínica de la enfermedad clínica. Bueno, porque la pregunta la hago por si sería interesante que si el nacimiento de pacientes con la forma juvenil nuestros que se tengan acá, sería interesante ver si realmente es la Analizar la médica. sí, si la especie que tenemos pues como colombiana, o si pudiera haber algún incidente de los casos agudos o juveniles que nosotros tenemos. Sí, yo creo que sí. Bueno, la otra es, ¿podríamos relacionar los hallazgos que tú tuviste en in vitro de que las comidas de Lucy se producen mucho más rápido, se transforman y crecen mucho más rápidamente, quemando con mucha generación múltiple mayor de la que es el febre asiliensis, tener alguna relación como factor de virulencia que por eso tengamos estas formas agudas en los pacientes? Yo creo que el Lula no es un factor de virulencia, es un factor de crecimiento del hongo per se. Yo diría que funcionaría como un hiperalergeno. Y una vez le dije a Carlos eso y casi me mata. ¿Por qué? Porque para coccidioides Lucy, y era lo que analizábamos, y hay un muchacho haciendo la tesis de doctorado con proteínas y buscando epítopes posibles de vacunas, y con la doctora Adriana Pardini, que fue de mi banca de tesis. Ella trabajó mucho con diagnóstico y con proteínas de Lucy. Entonces ellos dicen, son muy poquitas las proteínas antigénicas de Lucy, son 2 o 3 proteínas antigénicas de Lucy, y nosotros tenemos unas 4 o 5 proteínas mayoritarias de brasiliensis. Tenemos la 27, tenemos la 43, tenemos la 68, tenemos la 79 de Soraya y de Beatriz, y son muchas las proteínas. Y por ejemplo, excreción de enzimas no hay. Es un cultivo de Lucy, es como coger el sobrenadante del sintético sin nada. No había expresión de enzimas, muy poquitas proteínas, y no tiene GP43. Entonces, ya la doctora también, la de tu banca, ¿cómo se llama? María José, ya había demostrado que tiene menor adherencia, y posiblemente es por la deficiencia de GP43 que no está siendo reemplazada. Entonces él puede crecer, y si el organismo lo reconoce y monta una respuesta inflamatoria y lo controla. Pero hay pacientes que no lo controlan. Por ejemplo, hay muchos de los pacientes del profesor Gil que se mueren, pero esos pacientes tienen otra deficiencia genética de base inmunológica que llevan a la muerte. Entonces son pacientes que terminan en sepsis por Coccidioides brasiliensis, por Lucy, pero no es, en general decimos que no es porque no sea capaz de controlar el hongo, es porque el sistema inmune del paciente no es capaz de controlar la inflamación que está generando sobre el crecimiento del hongo. Y es como, pues, esa es la teoría, pues la hipótesis
sería el posible mecanismo que explicaría que la edición de IP10 induzca una mayor recuperación de levadura? Porque se me queda claro. O sea, un mecanismo. La pregunta es cuál sería el posible mecanismo que haría el péptido del IP10 para recuperar más levaduras del hongo. Pues es un mecanismo que no me queda claro cómo funcionaría el péptido. Y la segunda, para hacer las dos análisis, mencionabas que macrófagos producían interferón gamma. Sí, es correcto. Cuando están infectados. Cuando están infectados. Okay. Pues me llama la atención. Cuando están infectados. Porque macrófagos nunca. Por las conidias no se considera que de 18. Interferón. Cuando están infectados por las conidias de 18. Ángela, hay muchas cosas que siempre en el camino iban quedando, entonces Carlos era, no toque eso, déjelo por ahí, no toque eso, déjelo por ahí. Yo era como que me rascaba la mano para hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, lo del P10. Lo del P10 parece que tiene que ver con quórum sensing. Entonces, ese experimento lo repetimos 2 veces, volvió a dar la misma cosa y yo dije, eso está mal. Y después hay otra profesora que está trabajando con P10 en cáncer. El profesor Travassos hace mucho tiempo dejó de trabajar con paracoxidoides brasilienses y está trabajando con cáncer, pero él está usando el P10. Y él tiene una alumna y ellos utilizan P10 en cáncer de mama y en células de cáncer de mama, y está siendo muy interesante los trabajos que hay. Entonces yo le decía a Carlos, ¿será que el P10 tiene otra cosa? ¿Cierto? ¿Será que realmente está favoreciendo el quórum sensing? Porque en LUTZI existe la mutación en esa fracción del P10, ¿cierto? En el GP43. Y la regulación del GP43, en general el gen del 43, con relación a brasiliensis es muy diferente. Entonces no solo el P10, sino brasiliensis en general. ¿Será que es necesario GP43 y esa fraccioncita que es importante en el GP43 para aumentar el quórum sensing y para aumentar el crecimiento del LUTZI? Porque no lo tiene. Entonces, ¿será eso lo que aumenta? Y es otra cosa muy interesante que ya todos sabemos. Las unidades formadoras de colonia, en un modelo muy interesante de la doctora Sato, ella mostró que para hacer unidades formadoras de colonia crecían mejor cuando le agregamos sobrenadante de medio gastado de un paracoxidoides brasiliensis que produce GP43 pero que es poco virulento, el 192. Entonces, ¿qué hay en ese sobrenadante extracelular de PB192 gastado? GP43 y muchas otras proteínas y muchas otras enzimas. Posiblemente eso es lo que está aumentando el quórum sensing y está aumentando la unidad formadora de colonia que está dentro del medio de cultivo que se llama BHI suplementado con sobrenadante 192 y suero de caballo, que es el que usamos para unidades formadoras de colonia, pero que posiblemente ese GP43 esté siendo de quórum sensing. Y la otra es lo de la producción de citoquinas. La doctora Vera ya había visto la producción de esas citoquinas también con interferón. Pero entonces hay que analizarlo ahora con todas las cepas. Es decir, correlacionar, por ejemplo, eso lo vimos solo con conidias. Y lo vimos solo con conidias de PB18. Entonces tendríamos que volver a hacer el experimento para poder decir que realmente sí está produciendo interferón. Viendo qué pasa con las conidias de LUTZI, de 18 y de 68-55 en la producción de esos factores, que sería como una retroalimentación, como un feedback positivo para la hiperactivación de los macrófagos. Bueno, una última pregunta. Marta, no, pues a mí me pareció muy interesante las técnicas que ustedes utilizaron como para medir los diferentes fenotipos de esas cepas. Pero yo quería saber si de pronto ustedes, cuando miraban esos, o sea, cuando se utilizan esos criterios, cuáles eran los criterios que utilizaban para medir, para determinar los niveles de virulencia, y si ustedes habían hecho eso como en distintas cepas y lo podían relacionar con cada una de las especies filogenéticas de los linajes, o solo como con 18, 60 y
No. Eso fue casualidad, básicamente. Entonces, ¿qué hicimos? Le empezamos a pedir a Marcus, Teixeira y a Bagagli que nos mandaran cepas de Lutzi, porque queríamos relacionarlas con las cepas y a ver cuál era la cepa que producía mayor cantidad de conidias. Así empezó la historia. Porque queríamos empezar a ver las conidias de 6855, las de 18, pues que Vera estaba interesada en las de 18, y queríamos ver conidias de Lutzi. Ya Eduardo había producido conidias de todas ellas, pero en un medio que él llama medio con tierra. Entonces él va a la caverna de un armadillo que él conoce, va y trae de tierra de ahí, lava la tierra, y con ese sobrenadante de tierra, que es una agua sucia, asquerosa, filtrada por un poro de 25 micras, eso tiene iones, tiene metales y quién sabe qué más cosas tiene, pues esa tierrita hiperpurificada de la caverna del Tatú, y crece ahí las cepas y las hace esporular. Entonces tiene cepas de Lutzi esporulando y produciendo conidias. Entonces dijimos, sí, muy bonito en medio tierra, que esporulan muy bonitas, pero eso no se lo podemos poner por la nariz a un ratón, ¿cierto? Entonces, listo, vamos a producirlas en agar-agua, que es un medio completamente limpio para poderse poner el ratón en la nariz, y le pedimos haciendo los otros análisis y vamos viendo que las cepas se comportaban diferente, ¿cierto? Y había otro grupo haciendo los análisis enzimáticos. Entonces, venga, analicemos esto, a ver qué está pasando con los ordenantes de estas cepas. Y finalmente nos quedamos trabajando con esas tres, con PO de 01, con 18 y 6855, porque son las cepas con que más se ha trabajado la parte de virulencia y la parte de modelos inmunológica, la parte inmunológica. Hay otros dos compañeros, por ejemplo Lucia, que va a seguir trabajando con melanina. Ella tiene ahora 8 cepas, por ejemplo, de Lutzi, y sigue viendo melanina, producción de la casa, analizando genes, entonces es otra cosa. Hay otro chico que está viendo, por ejemplo, proteínas y viendo péptidos y epítopes que pueden ser potenciales vacunas, como el P10 de la GP43, también de Lutzi. Entonces está haciendo lo mismo, producción de proteínas en sobrenadante, en lisado, en sonicado de pared, viendo diferencias que posiblemente las proteínas se están quedando en la pared y no sabemos si se están quedando en la pared y no se están siendo excretadas. Eso se está viendo en la tesis. O sea que más o menos, que pronto vamos a saber que hay una relación entre esos fenotipos con las especies biogenéticas. Sí, por ahí en 3 años. ¿3 años? No, pregunte, no, pero Carlos te puede dar información. Carlos te da información porque ellos ya hicieron informes de avances de la tesis de este chico y ya hizo la cualificación. Diego Rossi ya hizo la cualificación. Bueno, agradezco nuevamente a la doctora Mariana, Marta, por estas conferencias, a ustedes por su asistencia y una feliz tarde.